Amén, hermano. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama las dudas que estorban. Y Amén. como siempre, vamos a comenzar con un texto base que dice, Salmo 78, 41 al 43. Y dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Este salmo está hablando del pueblo hebreo, del tiempo en el que se encontraban en el desierto. Y si hemos visto alguna película o hemos visto la telenovela, que ha sido muy buena en mi opinión, o si leemos el Éxodo, podemos ver cuán ingrato fue el pueblo hebreo con Dios. Sabemos todos y conocemos, creo que deben ser pocas las personas que no conocen de las 10 plagas que azotaron a Egipto, a través de las cuales Dios había liberado a su pueblo, ¿no? También conocemos por películas el hecho de que Dios abrió el mar para que el pueblo hebreo, cuando ya estaba atrapado, cuando ya estaba sin salida, cuando estaba entre el mar y el ejército egipcio, que era el más poderoso de esa época, ¿cómo lo abrió? Para que pueda escapar el pueblo hebreo, cuando ya no había salida. Entonces, este salmo habla de que pese a que el pueblo hebreo había visto maravillas y ni siquiera 100 años atrás, ni siquiera es que a este pueblo, a estas personas que estaban, de las que se habla en este relato, eran personas que habían recibido tal vez estas historias a través de sus padres, eran personas que habían visto en vivo y en directo las plagas, que habían visto en vivo, en directo, cómo se había abierto el mar, que vieron todo esto, que vieron el poder de Dios acompañándolos. Pero ¿a qué se refiere Salmo 78, 41, 43? A que dice, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. En cualquier relato que podamos ver del Éxodo, vemos que este pueblo, una vez liberado de un lugar donde eran esclavos, donde los latigueaban, donde les daban poca comida, cuando en el desierto empezaron a tener alguna pequeña dificultad, empezaron a quejarse, a decir, era mejor que nos quedemos como esclavos en Egipto. Cuando empezaron a ver cualquier pequeño problema en su travesía por el desierto. Y ahí realmente provocaban a Dios. Dios se enojaba mucho porque dice, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. O sea, empezaban a quejarse y a decir, nos vamos a morir aquí en el desierto. ¿Por qué Moisés nos ha sacado del desierto? Mejor dicho, de Egipto. ¿Por qué nos has traído al desierto? Cuando Moisés vivía ya feliz en otro lado y al final Dios convocó a Moisés. Moisés, la verdad que para él hubiera sido mejor quedarse con su familia y no realizar este ministerio, esta misión que Dios le había encomendado. Pero el pueblo hebreo, este pueblo, se quejaba un montón y decían, vamos a morir aquí en el desierto de hambre, sin acordarse lo que ni siquiera 10 años atrás, un par de meses atrás, un par de años atrás, Dios había hecho por ellos, sin acordarse de las maravillas que había hecho con ellos. Y a eso se refiere esto. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. O sea, entramos en aflicciones en nuestra vida y tendemos a desesperarnos, tendemos a pensar en que lo peor va a suceder. Y no nos ponemos a pensar de cuántas veces Dios actuó con su poder y su maravilla en nuestras vidas, cuántas veces, cuántos años nos ha provisto de alimentos,
¿Cuántas veces de repente hemos tenido un accidente y Dios nos ha salvado? ¿O cuántas veces Dios nos ha preservado de que tengamos un accidente? ¿Cuántas maravillas ha hecho con nuestras familias, que nuestros hijos salgan adelante, que nuestros hijos sean personas responsables, que no sean personas que muchachos de la calle, por ejemplo, como hay otros? Pero nosotros tendemos a olvidarnos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, eso es lo que a veces sucede con nosotros. Y aquí tengo dos apuntes. Las cosas suceden por dos cosas. Dice, por la bendición de Dios y por el trabajo. Bueno, en todo, tal vez la gente que estaba en el desierto, en vez de quejarse, en vez de decir nos vamos a morir y en vez de olvidarse de todo lo que había hecho Dios por ellos, de repente ellos deberían haber tratado de buscar alimentos, de buscar opciones, de buscar y darle soluciones a Moisés. Pero si uno ve el relato del Éxodo, lo único que hacía esta gente era quejarse, ¿no? Pero para que las cosas se solucionen, para que las cosas avancen, necesitamos hacer dos cosas. Uno, poner nuestro trabajo, como habíamos dicho en alguna otra noche, el estudiante que quiere pasar el examen va a necesitar de la bendición de Dios. Seguro que sí, porque todo sucede por voluntad de Dios y si no está en su voluntad, nada sucede, ¿no? Pero nosotros, el estudiante tendrá que estudiar. La persona que quiere y tiene el anhelo de construir una casa tendrá que trabajar porque no va a surgir la casa de nada. Pero ahí pondremos nuestro máximo esfuerzo, pero será la voluntad de Dios y la bendición de Dios sobre nuestro trabajo la que haga posible que nuestros proyectos salgan adelante. Y para que la bendición de Dios venga a nosotros, ¿qué tiene que haber de nuestra parte? Además del trabajo, tiene que haber obediencia, tiene que haber una relación profunda con Dios. Porque muchas veces se predica como que confía en Dios. Y es cierto, hay que confiar en Dios. Hay tantos versículos y he visto, y sobre todo como en los devocionales que enviamos al grupo, vemos que mucho se habla sobre las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios se hacen efectivas cuando uno es obediente a Dios, cuando uno tiene una relación con Dios. Porque si uno solo acude a Dios, como cuando uno acude a un servicio de delivering, por ejemplo, ¿no? Solo cuando necesita algo y luego no tiene una relación con Dios, es muy probable que nuestros proyectos no salgan adelante. Otra, más de la palabra para compartir respecto al mismo tema. Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. ¿A qué viene esto? Porque el título de lo que estamos compartiendo esta noche era las dudas que tenemos. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, no tenemos por qué tener dudas. No tenemos por qué tener las dudas, por ejemplo, que tuvo el pueblo hebreo, ¿no? Obviamente, cuando comenzó a desobedecer y la gente que comenzó a desobedecer, la gente que empezó a generar una raíz de amargura en el pueblo hebreo, que empezó a conspirar contra el líder Moisés, obviamente fueron destruidos por Dios. Fueron destruidos por Dios. Pero cuando
obedecemos los mandamientos de Dios. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que vamos a caer muchas veces, pero cuando hacemos nuestro máximo esfuerzo por tener una relación con Dios, seguro que las promesas de Dios se van a cumplir. Y una de esas promesas es Deuteronomio 28:13, que dice que nos va a poner por cabeza. No, y no se refiere a que todos vamos a ser gerentes de una empresa, todos vamos a ser presidentes de algún país, gobernadores de algún país. Se refiere a que no seremos humillados, que tendremos las bendiciones de Dios. Puede que las bendiciones no sean en dinero, pero de repente, y no de repente, tendremos con toda seguridad la provisión de Dios y tal vez no tengamos dinero que nos sobre, pero tendremos una familia unida, una familia que sea servidora de Dios, ¿no? Entonces, aquí los apuntes que tengo es que Dios quiere un lugar de preferencia para nosotros. Como decía, no es que todos vamos a llegar a ser gerentes, ¿no? Muchos tal vez sí, pero Dios quiere un lugar de preferencia, un lugar de bendición. No quiere que estemos en la cola de repente donde tengamos, donde pasemos humillaciones, lo cual no significa que no tengamos problemas, ¿no? Podremos tener problemas, pero siempre de la mano de Dios, como siempre decimos, si afrontamos estos problemas de la mano de Dios, los llevaremos con gozo en nuestro corazón y al tener gozo en nuestro corazón los llevaremos con dignidad y viendo toda la gente que pese a nuestros problemas, tenemos un rostro iluminado por un gozo que es incomprensible ante los ojos comunes de la gente, ¿no? Para esto, pero debemos ser obedientes. Y otra cosa que sacaba de conclusión, de enseñanza de este versículo es que si nos arrastramos durante toda la semana en el trabajo, puede que no estemos donde Dios quiere. ¿Y a qué se refiere si nos arrastramos durante toda la semana? No sé, si en el trabajo, como se ven muchas personas, ¿no? Si el lunes decimos, ay, no, otra vez lunes, ojalá ya sea viernes, pero, o sea, recién está empezando el lunes y ya queremos que sea viernes, porque definitivamente no la estamos pasando bien, no estamos disfrutando de lo que hacemos, es posible que no estemos donde Dios quiere que estemos. Tenemos otro versículo, Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Este es un versículo que está, el contexto de este versículo es cuando el pueblo hebreo es llevado a cautiverio por el reino babilonio, ¿no? Y ya Dios había predicho que este pueblo iba a ser cautivo 70 años por Babilonia. ¿Y por qué iba a ser cautivo por 70 años? Porque había desobedecido a Dios, porque se había alejado de los caminos de Dios, entró a la idolatría, ya mucha gente tenía un mix, diríamos, una mezcla de las tradiciones de sus ancestros, donde tenían que adorar a Dios con tradiciones propias de los pueblos que estaban alrededor, que eso es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, ¿no? Muchas veces yo he estado en eso también. Yo he estado en eso de tener una mezcla de paganismo con las enseñanzas de nuestro, de nuestro Dios, de Jesucristo, ¿no? Y este pueblo estaba así.
¿no? De repente oraba a Dios en las mañanas, pero sacaba su amuleto de la diosa Será y de todos los dioses de los pueblos paganos que tenían alrededor. Entonces, Dios ya había predicho que el pueblo hebreo estaría 70 años cautivo por su desobediencia. Pero también, y esto es lo que dice aquí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Antes de que comience el cautiverio, Dios ya sabía que 70 años después, Él iba a disponer que fuesen liberados. Y es así como Dios tiene el panorama completo. Lo que nosotros podemos ver de aquí a la siguiente semana y decimos, Dios mío, ¿qué pasará la siguiente semana conmigo, con mi familia? No sé, porque tal vez tenemos alguna preocupación, como me ha pasado alguna vez, porque estaba sin trabajo y decía, ¿qué sucederá? Y vivía angustiado por eso, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir de aquí a una semana? Pero Dios tiene un panorama completo de nuestro futuro. Él ya lo tiene programado, ya tiene la visión completa de lo que va a suceder y Él tiene planes perfectos para nosotros y tenemos que confiar en que es así. Entonces, por eso dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Así como en ese entonces ya Él sabía que el pueblo hebreo iba a ser cautivo, pero sabía que después de 70 años iba a ser liberado. Y las profecías se cumplieron. Entonces, es lo que se pone en los apuntes de aquí abajo, que digo, es la visión panorámica, tiene Dios la visión panorámica de nuestra vida. Y no son planes malos y tenemos que tener la confianza de que es así y tenemos que dejar la duda a un lado. Pero aquí nos habla de otra cosa también. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Para el hombre que invoca y busca a Dios. Una vez más, en todas estas promesas que a veces, como les digo, y he visto en los devocionales que son hermosos porque nos dan esperanza y fe, pero a veces, muchas veces, solo se da una parte de lo que dice la Biblia. No tengas duda, Dios te cuidará, te protegerá. Pero aquí nos muestra que, primero, para el que es obediente, segundo, para el que invoca su nombre y busca a Dios. ¿Cuál es el modo de invocar a Dios y de buscar a Dios? Primero, escucharlo. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de la lectura de la palabra. O tal vez también a través de la escucha de prédicas, pero definitivamente el modo directo, sin distorsiones, es leer la palabra, es leer la Biblia. Muchas veces puede que algún predicador, algún pastor pueda introducir, sin quererlo inclusive, alguna opinión. Con eso no digo que no sea bueno. A mí me encanta escuchar prédicas todo el tiempo que pueda, porque realmente también muchos predicadores me ayudan a interpretar de un modo que antes no lo había visto algunas partes de la Biblia, pero todas estas promesas son para el que quiere tener una relación con Dios. No sé cómo ha aparecido esa linecita, pero más bien igual podemos leer lo que tiene la presentación. Malaquías 3:10. Y dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme hasta ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Son varias cosas, tener la relación con Dios y ser agradecidos con Dios. Pero con esto no motivo a nadie a que haga algo por obligación. No siempre este es un tema delicado, puntiagudo, pero entre las cosas que tenemos que hacer para estar agradecidos, o sea, para tener una relación con Dios, es agradecidos con Dios.
Pero esto no cuando nadie nos obligue, ni donde alguien nos quiera obligar. Esto es donde nuestro corazón diga que debemos bendecir la obra del Señor. Yo escucho mucho Radio BBN y ahí hay una frase que utilizan que dice, pon tu ofrenda donde está tu bendición, ¿no? Y eso se refiere a que los que escuchan BBN, por ejemplo, tendrán en su corazón el hacer que esas emisiones continúen, por ejemplo. Pero esto es algo por amor, ¿no? Y como dice aquí Dios, no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Con eso no significa que vayamos como a un banco, ¿no? Ah, bueno, mira, Diosito, yo voy a poner 10 bolivianos de ofrenda y más los intereses, espero que el siguiente mes pues me devuelvas 11 bolivianos, ¿no? 10 más un boliviano de intereses. No se trata de eso. Yo siempre lo comparo, mis dos papás ya fallecieron. Y cuando salí profesional, mi papá ya había fallecido, pero mi mamá todavía estaba viva. Y a mí me nacía llevarla a comer, llevarla, comprarle algo. Ella me decía, hijito, yo voy a pagar. Pero a mí me nacía pagarle a ella el tecito que íbamos a tomar o la comidita que teníamos, porque era mi agradecimiento por toda la bendición que ella me había dado junto con mi padre, por todo el desprendimiento y la bendición que ellos me habían dado. Mi mamá no me exigía nada, ni mi papá lo hubiera hecho, pero era el amor que yo sentía que hacía que mi corazón sienta tener ese gesto de gratitud con ellos. Y aquí lo que dice es que la mano de Dios es sobrenatural cuando nuestra fe está presente. Se refiere a que yo estoy seguro que muchos hemos pasado por momentos sobrenaturales. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando tenemos fe, cosas sobrenaturales suceden. Y a veces Dios nos regala esas cosas sobrenaturales, inclusive cuando menos nos los esperamos. Pero, por ejemplo, en mi caso, tuve un accidente de cuadratrack terrible que yo ya ahora debería estar o muerto o paralítico. Pero ahí es donde veo la mano de Dios, esa mano de Dios sobrenatural que me ha protegido, que me ha cuidado. ¿Cuántas veces hemos visto esa mano sobrenatural cuidando a nuestras familias, proveyéndonos cuando ya pensábamos que no íbamos a tener ni un centavo, tal vez cuando hemos pasado crisis económicas, y que cuando menos lo hemos pensado ha venido la provisión porque alguien nos ha pagado alguna deuda que teníamos, porque alguien ha hecho algo por nosotros? Entonces la mano de Dios es sobrenatural. Si había un predicador que decía, y que copio, trato de recordar y copiar lo que él decía, era, si nosotros no creemos en la sobrenaturalidad de Dios, al final realmente somos igualitos que la persona que no cree en Dios, ¿no? Y que dice, no, yo todo lo que consigo es por mi trabajo, es por mi esfuerzo, me he capacitado, he estudiado, he hecho cursos y todo lo que yo consigo es por mi trabajo, por mi esfuerzo. Si no creemos en lo sobrenatural del amor de Dios, ¿en qué nos diferenciamos a esas personas? En nada. Entonces, sé que es difícil porque a mí me cuesta también creer en que Dios va a proveernos, va a cuidarnos.
si tenemos una relación con Él, si somos agradecidos con Él, va a cuidarnos de una manera sobrenatural, tal vez de un modo en que ni lo pensamos. Y por eso aquí abajo dice, la bendición no es siempre como pensamos. Porque hay prédicas que te dicen, ¿no? Por ejemplo, respecto al diezmo. Da el diezmo y de aquí a un año tendrás duplicado, hermano. O sea, pareciera eh, que de verdad es un banco, ¿no? O sea, yo doy, pero para que me paguen intereses. Pero de repente harás el bien a alguien y tal vez esa persona ni siquiera te agradezca. Y sea por otro lado que tú recibas la bendición de Dios. ¿Será que de repente das tu diezmo, pero no viene la bendición por el lado económico, de repente viene por el otro lado, por el lado menos esperado de que tu familia está unida, está sirviendo a Dios? Entonces la bendición no siempre viene por donde lo esperamos o por donde deseamos, ¿no? Porque de repente decimos, Señor, yo quiero que me bendigas con aquel trabajo, pero de repente ese trabajo va a hacer que te alejes de Dios. Entonces, Dios, como buen padre, no va a permitir eso y aunque no lo entiendas, te dice, ese trabajo no es para ti, pero este otro sí, porque en este sí te vas a poder congregar, este sí está lleno de hermanos, este sí no te provoca a que te alejes de la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que considerar todas esas cosas. Recapitulación. Como siempre, hacemos un resumen de lo que Dios nos ha hablado en esta ocasión y lo primero que tenemos es que a Dios no le gustan nuestras dudas, ¿no? Es más, nuestra falta de fe, nuestros temores son cosas que cortan los canales de bendición. El temor es opuesto a la fe. No puedes sentir miedo y qué difícil es no sentir miedo, ¿no? Para mí es una lucha constante. Qué difícil es no sentir miedo en algunas circunstancias cuando hay un diagnóstico peligroso, pero el que tiene fe, cuanto más fe tiene, menos temor tiene. Tenemos que estar conscientes de que Él tiene grandes planes para nosotros, como hemos leído, que Él quiere que estemos siempre a la cabeza, quiere honrarnos siempre y cuando nosotros tengamos una relación con Él. Dios tiene el panorama completo de nuestras vidas. Y la mano de Dios es sobrenatural y debemos aprender a verla. Conforme hagamos un repaso de nuestra vida pasada, seguro que si vamos anotando cuántas veces de una manera que hemos dicho de repente, qué suerte, me he librado de esto, o qué suerte, he llegado al final en una solicitud de trabajo y a mí ha sido el que me han contratado. Qué suerte tenía, he participado de una licitación en la que no sé de, si hay y personas que tienen empresa, por ejemplo, en la que no esperaba ganar y, y Dios me ha bendecido con eso. En realidad nunca ha sido la suerte, ¿no? Ha sido la mano sobrenatural de Dios bendiciéndonos. Y esto es lo que nos deja la palabra de hoy. No tengamos dudas, pensemos en todos los planes buenos que Dios tiene para nosotros, pero
siempre luchemos por tener una relación completa con Dios. Aplicación. En esta parte siempre cuestionamos nuestras vidas. En esta parte siempre tratamos de concentrarnos y preguntarnos, ¿qué nos dice esta palabra? Tendemos a ver las cosas negativas que llegaron a nuestras vidas, que llegan a nuestras vidas. Siempre tendemos a tener una visión pesimista. Nunca nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Nunca hacemos un repaso, tal vez nunca hacemos un repaso en nuestras vidas de lo que Dios ha hecho, cuántas veces nos ha salvado, si alguien en la familia le ha quitado una enfermedad, si había un pronóstico reservado y ha salido adelante esa persona en nuestra familia o nosotros mismos. Hacemos un listado de las cosas, de los mares que ya ha abierto Dios por nosotros en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo nos tenemos que preguntar, ¿hacemos nuestro máximo esfuerzo por obedecer a Dios? Por leer su palabra, por orar. Un pastor decía, es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, no es fácil orar, ¿no? No es fácil orar porque más si es en la mañana uno está bostezando, le está dando sueño, porque el maligno quiere poner distracciones, pero es como ir al gimnasio. La primera semana macurcado, la segunda menos macurca, la tercera ya un poquito más en onda, la cuarta ya en un estado físico mucho mejor, ya es uno capaz de aguantar más ejercicios y la oración es así. Tenemos que preguntarnos si nuestra fe es la misma que de nuestro vecino que no cree en Dios. Tenemos que preguntarnos eso. Si solo confiamos en nuestras fuerzas y decimos, no, esto yo lo voy a lograr porque me voy a esforzar. Y claro, hay que esforzarse. Pero estamos confiando en esa mano sobrenatural de Dios. Y hago un llamado a que veamos todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Todas las preguntas que nos hacemos en la anterior sección, que ahora nos propongamos, si la respuesta ha sido soy negativo, que ahora seamos positivos, pero en el Señor, ¿no? No un optimismo fruto de la confianza en nosotros, fruto de que, no sé, las buenas vibras nos van a ayudar, sino una confianza y un positivismo sabiendo que Dios, nuestro Padre, nos va a acompañar en nuestras jornadas. Hago un llamado a tener fe en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, aunque nosotros no lo podamos ver. El pueblo hebreo, cuando fue capturado, cuando fue por el pueblo babilonio, seguro solo veía cosas negras en ese momento. Pero Dios ya sabía lo que tenía planeado para ellos y nunca son cosas malas. Hago un llamado a obedecer a Dios, a leer su palabra, a acudir a Él en oración, a escuchar radios para ponerlo de un modo práctico, ¿no? También, a escuchar radios que fortalezcan nuestra fe, a escuchar prédicas de doctrina, de sana doctrina, pero sobre todo a orar y a leer su palabra, a ver más allá de lo natural, a confiar en Dios más allá de lo natural, a saber que Él tiene el control de todo y que Él tiene el poder para hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y si esta es la primera vez que escuchas hablar de la palabra de Dios, te hago el llamado. No sé si ves esto en las redes sociales, te hago el llamado a que
a que entregues tu vida a Dios, que pidas perdón por tus pecados y que hagas a Jesucristo tu Salvador. ¿De dónde viene esto? De la actitud de lo que hizo el buen ladrón. Hizo exactamente esas dos cosas antes de morir. Fue un ladrón hasta el último día de su vida, pero el último instante de su vida se arrepintió de sus pecados, le dijo eso a Jesús y le pidió que lo lleve al paraíso junto con él, con lo cual reconoció a Jesús como su Salvador. Y Jesús inmediatamente, más allá de su pasado, le dijo que esa misma tarde estaría disfrutando del paraíso con él. Por eso siempre hacemos este llamado, si es que es la primera vez que estás escuchando de Jesús. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Nunca es la persona, nunca es sus habilidades, porque por el contrario, podemos tener defectos, tal vez la no capacidad de describir la elocuencia que de repente se necesita, Señor, pero sabemos que no es eso lo que va a llegar a los corazones, a nuestros corazones. Lo que va a llegar a nuestros corazones es la acción del Espíritu Santo, Señor, que a partir de este momento está haciendo que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus estén digiriendo todo lo que tenías para decirnos, Señor. Digiriendo y transformando nuestras vidas, porque solo tú puedes transformarlo. Nosotros no somos ni tenemos el poder para transformar a nadie, ni a nosotros mismos. A veces no podemos cambiar hábitos fácilmente. Es más, nunca lo podemos hacer en nuestras fuerzas, Señor. Así que tal vez con más dificultad o imposible va a ser que logremos cambiar a alguien nosotros. Eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que sea esa la obra que hagas en nuestros corazones, de nuestros hermanos que han participado de esta reunión, y te pedimos que bendigas nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. 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 Voy a dejar de grabar. Denme un segundito.